Hola amigos de 5 días, buenas noches. Estamos aquí acompañados de nuevo de Carlos Burgo, filósofo, y le doy este título de filósofo porque aunque él es ingeniero eléctrico, bueno, pues yo creo que Carlos se dedica quizás hasta un poquito más a la filosofía que a la ingeniería. Bueno, en fin, de eso venimos a hablar. En otro programa anterior tocamos el tema de la canonización y beatificación de los santos. En este vamos a hablar de el proceso de la secularización, ¿verdad, Carlos? Así es. Secularización atendiendo a, bueno, la historia, el ateísmo, podríamos decir, es tan antiguo como las mismas religiones. Bueno, desde la prehistoria tenemos religiones de politeístas, de muchos dioses, hasta que nacen las religiones monoteístas, el islamismo, el cristianismo y la religión judaica, que tienen, por cierto, la misma base. Y pues continúa estas religiones ganando adeptos, pero también hay corrientes seculares, tanto en distintos periodos de la humanidad. Ya Carlos nos explicará. Y en el siglo XX hay también corrientes de ateísmo o de secularismo que toman mucha fuerza, que hablan pues de cómo la vida no tiene que ver nada con un creador, sino con la naturaleza misma. Carlos, es un tema complejo y muy interesante es este tema. Vamos a ver cómo nos vas a enfocar este tema. Bueno, el tema es complejo, como tú dices. La persona siempre ha estado vinculada a la religión. La religión viene de religar o de unir, vincular, ¿no? Entonces, la religión siempre ha estado presente y hay un historiador católico, Christopher Dawson, que dice que la cultura siempre está vinculada a la religión. Así ha sido. De alguna forma, la cultura, la que sea, tiene rasgos que se originan en la religión propia de la cultura. Entonces, siempre la persona cree en algo, cree en un ser superior. Y cuando cree en un ser superior, piensa que debe conocerlo, con el cual nace la teología. Piensa que debe acomodar su vida a lo que el ser superior dice, con lo que nace la espiritualidad. Y piensa que debe de alguna forma homenajear a este ser y nace la liturgia, ¿no? Entonces, siempre está presente la religión. Ahora, ¿qué pasó? Saltando, cuando ya nace el cristianismo, los primeros años, la primera afirmación de las comunidades católicas o cristianas, de las primeras comunidades cristianas, pasa un tiempo hasta la época medieval, hemos hecho un salto muy grande, Sí. Donde la persona que vivía en esos años, 1200, 1300, vivía con una idea de la sociedad y de Dios que le permitía seguir trabajando y ser confortable su vida. Él pensaba que había tres pilares en este mundo medieval, ¿no? Ellos pensaban, el mundo y todo lo que contiene este mundo forma parte de un todo armonioso. Y Dios lo ordena y lo llena de sentido. O sea que todas las cosas que me rodean apuntan a Dios porque Dios les está dando sentido. La sociedad, pensaban esta persona medieval, se apoya en esta mirada de lo que de la realidad, ¿no? Y entonces el mundo está cargado de esta fuerza espiritual que son los signos de Dios. Y esto da mucha fuerza y crecimiento a la sociedad. Llega un punto donde esto hace clic en algún momento, ¿no? Es decir, en el siglo XIV se deja de creer en esta conexión esencial. ¿Por qué? Porque aparecen filósofos que cuestionan esto. Quizás, y esto es no sé si decir lo maravilloso, pero lo que pasa en la sociedad, es que a veces una idea empieza a aprender tanto en la sociedad que logra cambiar la cultura. Sí, el problema es que la cultura puede recibir mutaciones
a través de alguna idea o de un grupo de personas que transmiten y sostienen una idea y son suficientemente capaces, inteligentes y fuertes para introducir la idea y puede producir un cambio en la cultura, que son los cambios culturales, ¿no? Sí. Entonces, aparecen filósofos que empiezan a cuestionar esto y decir, bueno, ¿por qué tenemos que estar vinculados a un ser superior, ¿no? Nosotros somos capaces de pensar, Sí. somos capaces de hacer saber nuestra qué es vida por bueno y nosotros qué es mismos. malo, ¿no? En el fondo, si me permites, en esta antigua historia de la Biblia, ¿no? de Adán y Eva, les prohíben comer de un árbol, el árbol del bien y del mal, porque entonces va a haber problema. Y ellos comen de ese árbol. Vamos a simplificar la historia, ¿no? Sí. En el fondo empiezan a pensar que saben lo que es bueno y lo que es malo. Y ese fue el problema, ¿no? Esta gente medieval, como decíamos, lo que es bueno y malo estaba informado por Dios. Y tenían conciencia de que nosotros tenemos algún tipo de falencia que necesitamos, De limitaciones. claro, que necesitamos ser informados. En esta nueva mirada de la sociedad y concepción, dicen, no hace falta esto, ¿no? Entonces, aparece una serie de personajes, que lo vamos a nombrar enseguida, ¿no? Que son los que fundamentan, los que le dan fundamento a esta idea de la ausencia de Dios. De nace el secularismo, ¿no? En el fondo el secularismo que tú nombrabas al principio, ¿qué es? Es pensar que yo puedo formar la sociedad excluyendo a Dios. Como pasó después con Karl Marx, que fue Claro, uno bueno, de los más ellos son los que famosos. nacen, ¿no? Sí. El primer, es decir, curiosamente, este secularismo se gesta en el siglo que se llama de las luces, ¿no? En el siglo XVIII, en los renacentistas. Puro renacimiento. Claro. Entonces, aparece el primero que aparece así visible, probablemente haya habido más, ¿no es cierto? Es un alemán, Feuerbach, Sí, Ludwig sí. Feuerbach, Sí. que, como dicen, no era un filósofo que tenía muchas ideas, sino un filósofo con una idea, pero muy fuerte. Feuerbach dice, realmente Dios no es más que una proyección de cada uno hacia afuera de lo que cada uno quisiera ser. Entonces dice, bueno, si yo quiero ser muy bueno, se lo doy a Dios. Si yo quiero ser muy honesto, se lo doy a Dios. O sea, las ideas de Feuerbach fueron básicamente de que Dios es un concepto construido por nosotros. Así es. De lo que nos encontramos mejor. Y ese lo construimos para que sea el ejemplo a seguir. Así es. Digamos que Feuerbach contradice lo que fue la escolástica. Toda la filosofía escolástica habla del pecado original, de la falencia que tenemos originalmente todos, y cómo el amor de Dios va supliendo esto. Feuerbach contradice eso y dice, Dios es una proyección de la comprensión idealizada del yo de cada uno. Nos tenemos que ir a la pausa, Carlos, pero yo quisiera que tú explicaras un poco cómo esta idea que viene a contradecir la anterior cambia el mundo y hasta qué punto una persona normal y corriente pudiera manejar esta nueva idea, que es un poquito más complicada que a que te den un mandato que ya está establecido y tú puedes seguir. Volvemos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gustan. Todo en ti me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza que abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa.
Cada detalle cuenta. Bueno, Carlos Burgo nos explica cómo en el siglo de las luces, el Renacimiento, hay un cambio en la filosofía, vamos a decir, en la doctrina del cristianismo, donde en vez de tener cuestiones dadas, o sea, mandatos dados, pues ya surgen filósofos que dicen que Dios es una construcción del ideal del ser humano. ¿Cómo se maneja Sí, esto entonces, en aquella época? esta idea, que en un principio se empezó a hablar en los círculos de filosofía alemanes, empieza a ser tomada por otros filósofos, ¿no? Marx, que tú nombrabas recién, Ya después, después de Feuerbach. Feuerbach en alemán significa río de fuego, y Marx dice que para leerme a mí tienen que ser bautizados en Feuerbach. wow, Entonces, sí. Feuerbach fue el que alimentó intelectualmente a Marx, Sí. y Marx toma esta idea. Pero y se dice, llevan ¿cuánto tiempo? ¿Siglo y medio? Marx son casi poco tiempo. Marx de Poco. 1818 a 1883 y Feuerbach 1804 a 1872. 1872. ¿Y Marx Murió muere? en el 83. Wow, pero eran contemporáneos. Sí, Yo sí, pensaba sí. que Feuerbach era anterior. No, Eran un poquito anterior, contemporáneos. pero Sí, Marx sí. lo conoció. Entonces, así es cuando Marx dice, bueno, esta idea es real, Dios no es más que el opio de los pueblos. Sí. Sí, Fue una frase que utilizó sí, mucho. pensemos que en el contexto de él, ¿no? En Inglaterra y todo esto había los opiaderos, que la gente iba a perder su vida ahí y a drogarse. sí. Y él dice, bueno, así es como eso es la idea esta religión. de Dios, la religión, ¿no? Y el peor de todo, el cristianismo, dice, ¿no? Porque es el que más lleva a la gente hacia esta idea. Y entonces, sobre esto monta su idea económica, realmente. Y quizás no dijo que el peor era el cristianismo porque era el que estaba más cerca de su redil social. Puede ser, sí, Puede el que ser. conocía más, ¿no es cierto? Sí. Pero él dice que hay que liberarse de esto, que en el fondo después no funcionó, ¿no? Pero bueno, esa es su idea. Marx, dando un salto, muere en 1900 Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que él dice lo mismo, dice, bueno, Dios no es más que una expresión de cada uno de lo que quisiera ser, entonces Dios debe morir dentro de cada uno para que podamos ser nosotros mismos. Sí, por eso es que él es el más clásico de la Él habla de la muerte de Dios, ¿no? Sí. Nietzsche. Sí. Luego podemos nombrar a Comte, que él hizo su mayor obra, fue curso de filosofía positivismo. ¿Qué dice Comte? Bueno, aquí lo que vale, está tomando prácticamente la filosofía esta que hablábamos, ¿no? La filosofía del renacentista, lo que vale es lo que se mide y lo que se pesa. Todo lo que esté fuera de este contexto Es todo el es materialismo. una historia. Sí. Cada uno lo puede No sabemos seguir, si es cierto. lo puede hacer, pero lo que vale es lo que se mide y se pesa, ¿no? ¿Qué tiene que ver el positivismo, por ejemplo? En nuestras universidades fue un desastre, ¿no? Hizo un desastre ¿Por porque, qué, Carlos? porque la universidad originalmente, saltando un poquito el tema Sí, de este, ¿no? sí. La universidad nace en siglo XII, siglo XIII, y el primer pensum de la universidad, lo propone la iglesia, son 7 materias, el trivium y el quadrivium, o sea, más que todo dialéctica, gramática, filosofía, y luego aritmética, música y astronomía. Sí. Luego, la universidad nace buscando la verdad, en la fuente de verdad, que es Dios. Esta gente, sobre todo Comte, dice no, Esto no. esto no va, el positivismo es lo que se mide y lo se pesa. Por lo tanto, en la historia de la universidad, si alguna vez podemos hablar de la historia de la universidad, Sí, interesante tema. Napoleón dice en Francia, señores, yo no quiero gente que esté pensando en la universidad, quiero gente que haga camino, que ayude al imperio, y él crea los profesionales. O sea, el profesional es una persona que sigue ciertos requisitos, termina y tiene un título. No es teórico, es práctico. Claro, tiene un título, un titulus, se llama, ¿no? Que es honores. Esa persona logró algo y luego tiene que ponerse a hacer. Y saca de la universidad
toda la Las búsqueda, humanidades. no, más que todo la búsqueda de la verdad. Yo soy ingeniero eléctrico Sí. y yo tengo que buscar la verdad en mi conocimiento. Yo tengo que ser honesto con lo que busco. Si yo resuelvo un problema de electricidad, estoy encontrando la verdad. Sí, Estoy vinculado, o sea, desde la ciencia. La universidad tiene que hacer la síntesis Sí. que se pierde con estos filósofos. Nos vamos a ir a la pausa, Carlos, y cuando vengamos, entonces continuamos con esta, vamos a decir, cronología de lo que es el secularismo en la historia. Volvemos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. Continuamos con Carlos Burgo, con este interesantísimo recuento, vamos a decir, o resumen, de lo que ha sido el secularismo o el ateísmo en el mundo. Carlos, entonces ya tenemos primero Feuerbach, Feuerbach, Marx, Nietzsche. Otro discípulo de Feuerbach fue Sigmund Freud. Sí, sí. Entonces también fue discípulo, pero Sí, sí. también se conocieron. Sí, sí. Sí. No, perdón. No se conocieron, sino que fue discípulo porque tomó las lecturas. Exacto, pero no coincidieron no en coincidieron, vida, no. porque Freud fue mucho más Sí, reciente. sí. Bueno, Freud, más allá de todo lo que desde el punto de vista psicológico ha hecho. Sí, y que no la di- verdad es que ha y- sido el que más ha y influido no, en y todas no, estas. no está eso en discusión. Su idea sobre la religión es muy clara. Él dice que la religión es un pensamiento infantil de la gente y que debe abandonarlo para poder crecer, ¿no? Es hora que la humanidad despierte de este sueño que tiene, ¿no? Sobre el tema de la religión. Y podemos nombrar por último, ya muy casi contemporáneo, murió en 1980, a Jean-Paul Sartre, Sí, sí. el fundador del existencialismo, que dice aproximadamente lo mismo, es decir, lo que interesa es la existencia y no tanto lo que yo pueda pensar, ¿no? Todo esto nos hace ver que esta sociedad de hoy ha recorrido un camino desde aquella persona medieval, excluyendo a Dios de la sociedad. Y nos deberíamos preguntar si eso es bueno o es malo. ¿Cómo lo evalúas tú, Carlos? Yo pienso que siempre necesitamos tener la visión de Dios que nos permite mirar más allá y mirar al otro de otra forma. Porque la visión donde yo soy mi propia referencia puede producir diferencias y aislamientos e individualismos que hoy lo sufrimos tanto, ¿no? Entonces, la idea de ahora es, bueno, lo que son católicos o cristianos, váyanse a su grupo y hagan sus cosas. Pero aquí no tienen lugar. Y eso no fue así en otras épocas y es un cambio cultural. Entonces, Eso de yo ser mi propia referencia, indudablemente puede ser peligroso. Y también más allá de la religión y de las creencias de unos y otros, tendríamos que preguntarnos si la humanidad está preparada también para vivir sin religión. ¿Está exactamente, preparada la esa es humanidad? muy buena pregunta, porque hay un historiador inglés, Arnold Toynbee, que dice que los cambios culturales no ocurren en masa. No es que todo el mundo de pronto, Claro, por supuesto. sino que hay lo que él llama minorías creativas que introducen el cambio. Por supuesto. Y que eso va aprendiendo como lo que estamos viendo. Sí.
Entonces, el Papa emérito Benedicto XVI dice que los cristianos debiéramos ser estas minorías creativas para ser capaces de introducir en la sociedad y en la cultura actual el cambio del secularismo. Pero el Papa lo dice como referencia, no porque ya los cristianos sean minorías, porque todavía son... No, es que él dice que somos minorías. Ya son minorías, tanto Si tú cuentas, así, si haces una estadística de los bautizados, quizás no, pero el tema de que quién de vive, la participación. quién vive profundamente Sí. estas cosas, quién las defiende. Y es peligroso porque unas personas, los cristianos, si nos calificamos como los más, pero no somos participativos, eso quiere decir que está en una línea de agotamiento. No, en realidad hay un libro que está ahora de moda que se llama La opción benedictina. Alguna vez habíamos hablado de Benito, Sí. ¿no? Que dice que la realidad es que los cristianos ya somos minoría. Ya y no podemos somos pensar minoría. como mayoría, porque entonces, si pensamos como mayoría, nos quedamos tranquilos. Bueno, Y por eso la opción benedictina dice eso, que nos comportemos como minorías que quieren hacer cambios. como minorías creativas que son capaces, creativas, no minoría Sí. pasivas, ¿no? Creativas que son capaces de introducir un cambio en la sociedad. ¿Qué podemos calificar de bueno en estas minorías, que también son minorías seculares, y las minorías, como tú dices, que es lo que dice Benedicto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos ver de bueno entre uno y otro? Y hay una pregunta que no quisiera que se me quedara, y es, también hay ahora, Carlos, movimientos de unión de religiones. ¿Es esto posible? Bueno, mientras lo básico de la religión sea lo mismo, sí es posible, ¿no? De hecho, el Papa actual, Francisco, está Es muy hablando inclusivo. con los anglicanos, con los protestantes, con los ortodoxos, porque hay cosas comunes. Yo tengo un amigo que es protestante en Argentina y que hablamos de todo, hasta que llegamos a un punto, bueno, esto ya no es común. Pero eso tampoco tiene que decir que no pudieran conversarlo, No, que para no pudieran, nada. claro, no, al no, contrario. No, y crecemos los dos, ¿no? Yo he aprendido mucho de libros de los protestantes. ¿Pudiera ayudar esta unión de religiones a combatir hasta cierto punto el secularismo? Sí, sí pudiera, sí, porque el tema es que la cultura actual nos está invadiendo, ¿no? Yo vengo de Argentina, tengo mis nietos allá y todo. Es terrible el pensamiento del joven, ¿no? El pensamiento autorreferencial del joven y el rechazo a cualquier idea sobre Dios, sobre mirar más allá, sobre que tenemos imperfecciones. Eso no. Entonces, esto que acabamos de contar que pasó, ha aprendido muchísimo. ¿Hasta qué punto la modernidad excluye a Dios? No sé si la modernidad, no sé, pero el secularismo lo excluye. El secularismo lo Es excluye. decir, la sociedad secularista dice Dios en la sociedad no hace falta. Si hay grupos de gente que quieren reunirse para rezar, todo perfecto que lo hagan, pero en la sociedad, la mirada de la sociedad no hace falta. ¿no? No La hace mirada falta. de la sociedad, o sea, imponerlo ante la sociedad. Bueno, también tenemos, Carlos, esas otras religiones que tienen, como el islamismo, que tienen en su constitución misma, que ya eso me lo encuentro mal, que tienen pues estas características que la Sharia, por ejemplo, rige la constitución. Ya esto Sí, no creo que sea. Es muy interesante lo que planteas, quizás para otra. Sí, para otro programa. Para otro porque ya programa, nos queda muy porque poquito. la Iglesia Católica nunca pretendió Nunca ha pretendido. que el gobierno tome sus principios. Sí. Siempre trata de iluminar. Sí. Mientras que hay otras religiones que sí dicen que el gobierno debe tomar los principios de la religión como parte de sus leyes gobernantes, que es lo que tú estás diciendo. Exacto. Quizás pudiéramos discutir, Carlos, en otro programa, hasta qué punto pudiera haber una comunión, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, de religiones, o sea, una unificación de religiones, porque si las religiones básicamente quieren lo mismo, yo no sé por qué se pelean tanto entre ellas, de que yo tengo la razón. Hicimos un programa pasado, por ejemplo, sobre la beatificación y canonización de los santos, y hay algunas religiones que critican esto muy fuertemente, y al final son ejemplos simplemente que se toman para seguir, que son intercesores ante Dios. Podemos hacer este análisis y presentárselas a ustedes. Gracias, Carlos, por estar aquí analizando la historia del secularismo en la humanidad de una manera muy cortita, pero lo que queremos es justamente darle pie a que usted conozca y pueda seguir investigando, ¿verdad?
Así Carlos, es. muchísimas Muy bien, gracias. gracias a ti por Encantada de invitarme. tenerte aquí con nosotros, compartiendo con nuestro público de 5 días. Hasta la próxima, amigos.